De las investigaciones contra el cáncer a las zonas de conflicto, José Levi no llegó al periodismo por el camino tradicional. Este doctor en inmunología descubrió que podía contribuir a la humanidad narrando las historias que el mundo necesita conocer. Desde hace más de 3 décadas, informa desde Jerusalén como corresponsal internacional de CNN, entrevistando a las figuras más relevantes del conflicto árabe-israelí. Hoy, en medio de uno de los episodios más dramáticos de la región, nos comparte su visión sobre los desafíos de informar en tiempos de guerra. ¿Hay algún acontecimiento internacional que marcó un antes y un después en tu carrera? Fue la caída del muro de Berlín y realmente fue un evento histórico que cambió el mundo. Esa caída de ese muro que simbolizaba la rivalidad y de alguna manera la caída de ese muro realmente fue un antes y un después y que fueron realmente evidentes. ¿Y hay alguna noticia que te haya dejado sin palabras? A vos que vivís de las palabras, ¿alguna vez te pasó en 35 años como corresponsal? Bueno, puedo decir que me costó el poder informar del fallecimiento de Juan Pablo II, que para muchos era un segundo, sino un primer padre. Poder tener ese desafío de informar de algo de tanta magnitud, y esto me llevó a que mi voz se entrecortara. También para mí, no solamente porque fallecía alguien de un gigante de la historia, sino también por el hecho de que yo sabía que millones de personas estaban en ese momento quizás llorando conmigo. ¿Cómo viviste personal y profesionalmente aquel 7 de octubre de 2023 y los días posteriores? Fue una conmoción enorme. No se esperaba nadie que pudiera ocurrir unos actos así, unos actos que también fueron grabados por los propios terroristas que participaron. Fue realmente una conmoción difícil de describir a todos los niveles, y todo esto es algo que nos está acompañando ya durante más de un año. No se le ve todavía un final, pero en cualquier caso el Medio Oriente se puede decir que ese día pasó a ser distinto, y entonces vemos ahora a un país como es Israel que intenta impedir que jamás pueda llevar a cabo lo que afirma sería su intención, que es volver a realizar actos similares como ese, cuando murieron 1.200 israelíes y 250 más fueron secuestrados cruelmente a Gaza, sino que también Israel ahora, por ejemplo, está actuando en el Líbano para impedir que algo así pueda ocurrir desde la frontera norte con el movimiento pro-iraní también de Hezbollah. Están ahí, dicen, destruyendo un gran número de túneles, infraestructuras, armas que tenía aparentemente, dicen ahora, preparadas Hezbollah para llevar a cabo algo similar desde la frontera norte de Israel. Entonces vemos ahora un conflicto que los israelíes aseguran es un conflicto en 7 frentes distintos, algo realmente inusual, sin precedentes. Ya durante más de un año hablamos de Gaza, hablamos de la Ribera Occidental, hablamos del Líbano, de Siria, de Irak, del Yemen y de la que puede ser amenaza principal realmente de que se llegue a una guerra regional, que es una guerra directa entre Israel e Irán. ¿Podríamos comparar aquel 7 de octubre como si fuera el 11 de septiembre, pero para Israel, digamos, de esa magnitud? Sí. Inclusive lo que dicen los israelíes es que si se ve de una manera relativa a la población, porque la población de Estados Unidos no es la población de Israel. Israel es un país de difícilmente 10 millones de habitantes. Entonces el impacto es aún mayor que ese 11 de septiembre. También el tipo de ataque que no se pensaba pudiera llegar a ser tan cruel,
tan difícil de asimilar siquiera que cosas así se pudieran llegar a realizar, es algo que traumatiza a la población israelí y hace que apoyen a su gobierno en intentar llevar a cabo acciones militares, aunque sean especialmente enérgicas. Lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en el Líbano, lo estamos viendo en otros lados. Estamos viendo una campaña israelí para debilitar a Hamas, para debilitar ahora a Hezbollah en el Líbano. Y todo esto cuando el trasfondo de algo así es el trauma enorme creado por ese 7 de octubre y la necesidad que sienten los israelíes de impedir que algo así pueda volver a ocurrir. Aseguran que acciones de este tipo representan para ellos una amenaza hasta existencial. Vos que tenés tanta experiencia cubriendo el conflicto palestino-israelí, ¿qué diferencias encontrás en la cobertura actual? Sí, bueno, ahora lo que pasa es que el tema central es el conflicto entre Israel y Hamás, es lo que es el conflicto entre israelíes y palestinos. En el pasado era más un conflicto entre Israel y el movimiento central que representa a los palestinos, la OLP, el movimiento Fatah. Aquí no, aquí estamos hablando de un grupo que dice representar al pueblo palestino. Sin embargo, eso es algo que no representa la realidad. El presidente del gobierno autónomo palestino es Mahmoud Abbas, que pertenece a la OLP, que pertenece al movimiento Fatah y no al movimiento Hamás. Hamás venció unas elecciones, es verdad, y esto es lo que dicen en este movimiento, pero fueron no elecciones presidenciales, que son las elecciones centrales entre los palestinos. En general, en el Medio Oriente, las personas claves son los presidentes, el presidente de Egipto, el presidente de Siria, los reyes, pero no los parlamentarios, no los primeros ministros tampoco. Ellos tienen una labor bastante más de tratar temas sociales, pero no representar a un determinado estado, a un determinado pueblo. Y entonces hay que tener en cuenta que, aunque no ha habido elecciones generales, no ha habido elecciones presidenciales entre los palestinos desde hace ya muchos años, el último que las venció fue Mahmoud Abbas, el actual presidente del gobierno autónomo palestino, que es de la OLP. Jamás dice representar al pueblo palestino, pero yo veo aquí más que se trata de una lucha entre Israel y un grupo que no representa a todo este pueblo, mientras que en el pasado era más realmente una lucha entre Israel y la OLP, Israel y el Fatah, y ese era más un conflicto entre dos pueblos. Ahora es más un conflicto entre Israel y un gobierno que dice representar a los palestinos. Durante tu carrera has entrevistado a líderes de todas las partes del conflicto, digamos desde Arafat hasta Netanyahu. ¿Cómo mantenés el equilibrio periodístico en situaciones tan complejas? Bueno, yo creo que es fundamental de alguna manera el intentar que el entrevistado pueda expresar sus ideas, y muchas veces, inclusive como periodista, hay que hacer las preguntas difíciles para que el entrevistado tenga la oportunidad de responder, porque muchas veces si no se hacen preguntas difíciles, el entrevistado responde sin ningún tipo de complejidad y no termina de poder explicar realmente cuáles son sus ideas. Yo inclusive he entrevistado al líder y fundador de Hamás, el jeque Ahmed Yassin. Anecdóticamente te puedo decir que cuando llegué a su casa en Gaza, me dijo el hombre encargado de la seguridad que lo sentía, pero que estaba el jeque Yassin, que estaba con 39 grados de fiebre en cama, estaba seriamente enfermo. Y entonces yo pensaba que, bueno, que esto significaba anular la entrevista. Pero me dice, ¿no le importaría el hacerle la entrevista usted sentado al lado de su cama? Digo, bueno, no hay ningún problema. Y efectivamente lo entrevisté y él me pudo
expresar realmente todas sus ideologías extremistas. Yo también le hice preguntas especialmente difíciles, ¿no? Porque él representaba, y bueno, es un movimiento que sigue representando acciones realmente crueles, terroristas, execrables. Y entonces ahí fue una oportunidad de preguntarle, increparle sobre esos temas. Él me respondió que no era terrorismo, que eran acciones de autodefensa, pero bueno, en cualquier caso, él también ahí expresó sus ideas tan extremas, sino fanáticas. En tus coberturas vos has visto caer muros, gobiernos, paradigmas. ¿Hay algo que te siga sorprendiendo después de tanto tiempo? Que todavía sigan las guerras. Yo digo que el deseo de los seres humanos que yo siento en los distintos conflictos, la gran mayoría de las poblaciones, inclusive en zonas de conflicto, desea la tranquilidad, la paz, el poder dar a sus hijos un futuro mejor del presente que ahora tienen que vivir o del pasado que han tenido. Entonces, esa necesidad de paz es algo que desgraciadamente los conflictos dejan de lado y no permiten que se pueda expresar. Y entonces esto es una paradoja, diría yo, que es dolorosa, ¿no? ¿Por qué es que los pueblos quieren paz y sin embargo las realidades llevan a guerras, llevan a derramamientos de sangre? Pero es lo que tenemos y tenemos que partir de ahí para intentar tender esos puentes y que también los líderes puedan llegar a esos acuerdos que permitan reducir tensiones, reducir peligros que al fin y al cabo no solamente hoy en día en un mundo globalizado como el actual amenazan a los pueblos que están enfrentados, sino en general se trata de situaciones que pueden amenazarnos a todos.